Hola, estamos en una clase más de nuevos creyentes y vamos a dar inicio en este momento ya con una oración para comenzar nuestro estudio. Gracias te damos, Padre Santo, porque estás con nosotros día a día. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando cada día se acerca más a nuestros ámbitos de trabajo, de desempeño, familiares, esta contingencia, tú nos estás guardando y nos estás manteniendo a salvo. Gracias, Padre, porque los médicos han sido valientes y esforzados y están deseosos de poder servir. Gracias, Señor, por el deseo de Ángel de poder servirte día a día y levantarse cada día con un propósito y un motivo. Bendícelo a él, bendice a cada uno de nuestros alumnos de esta clase, sus necesidades. Sabemos que no está siendo fácil la parte económica y ahora que se acerca cada vez más a nuestras fronteras, diríamos, en nuestras colonias o ámbitos familiares, estamos necesitados de ti, Padre. Bendícenos como maestras y ayúdanos a poder servirte con gusto, con gozo, aún en las dificultades, Padre. Guíanos en este estudio, permítenos aprender algo más de tu palabra, de cuáles fueron los planes tuyos al enviar a Jesús aquí a la tierra a vivir entre nosotros. Ayúdanos a poder confiar en esta verdad que tú pones frente a nosotros y permítenos encontrar la paz y el gozo en esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a dar inicio entonces. El manual en el que estamos trabajando se llama ¿Quién es Jesucristo? Y se trata de descubrir la vida nueva en Cristo. Lo que vamos necesitamos saber que para conseguir la copia electrónica de este libro vamos a poder buscarlo en esta página de nuevavidaencриsto.org o de New Life Discipleship.com. Y el nombre del manual es el que aparece aquí abajo para que lo localicen de manera más exacta. Para dar inicio, el día de hoy empezamos el paso 5 que se llama Cristo mi abogado. Y pues vamos directo allá a nuestro manual. En nuestro manual estamos encontrando una ilustración ahí muy, muy clara, muy acorde al tema de hoy. Paso 5, Cristo mi abogado. Como ya saben, tenemos siempre ahí declaraciones que hay que contestar con verdadero o falso. Y pues vamos a ir directo a ellas. Esto es la primera de ellas dice, necesitaremos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios. Sabemos que sí va a haber un juicio, al final. Recuerden que tenemos libros en donde se encuentran las cosas que hacemos, buenas, malas, todas las acciones están escritas ahí. Y todos vamos a comparecer frente a nuestro Dios. Lo vimos en algunas de las lecciones pasadas cuando vimos lo del Cordero, el Cordero de Jesucristo, el Cordero de Dios. Recuerdan que está estipulado de que todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. Entonces, si va a haber ahí un juicio, pues vamos a necesitar un abogado, sí, todos, aún los que hemos creído en Cristo también. Ok, la siguiente, nuestro abogado Jesús solo defiende a los clientes culpables. Ahora sí que pues es una realidad, eso es verdadero también, porque hemos visto también a lo largo de nuestras lecciones que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, no tenemos manera de poder decir, no, a mí me va a defender, yo voy a resultar inocente. Entonces, eso no es verdad y por lo tanto, todos los que Jesús defiende son clientes culpables. Muy bien, entonces a la tercera dice, hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Si nos damos cuenta, el intermediario es el que se encargará entonces de unir a las dos partes en conflicto.
Entonces, el intermediario, en este caso, muchos nos pueden unir con Dios y la respuesta es no. Por lo tanto, es falsa la declaración. No es posible que haya muchos. Dios estableció a uno y ese uno es Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Muy bien. Hay una historia curiosa, que es la que vamos a leer primero, para luego ya ir a las preguntas. Y dice aquí en este lado de nuestro lado izquierdo de la página, dice así: hay una historia curiosa. Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a su casa. Su madre, atareada con las preparaciones para recibir a las visitas, la dejó, advirtiéndole: cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua como sueles hacerlo. Pero pronto, olvidando la advertencia, comenzó a jugar con el agua. Mientras jugaba, oyó a alguien tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba muy mojada. «¡Ay, mamá me va a castigar!», dijo la niña a sí misma. «¿Qué hago?». Su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras y recortó la parte mojada del vestido. Contenta dijo: «Ya mamá no se dará cuenta que mojé mi vestido». Confiada en que había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y así salió a saludar a las visitas. ¿Qué les parece? No creyendo que le van a encontrar, hizo peor la cosa, ¿verdad? Muy bien. ¿Recuerdas la primera? Vamos ahora sí a las preguntas. Dice, ¿recuerdas sus travesuras de niño? Yo honestamente no. Siempre me las cuentan mis hermanos. Pero bueno, la cómica historia de la izquierda fue sacada de la vida real. Ojalá fuera posible resolver nuestros problemas tan fácilmente como la niña pensaba hacerlo con las tijeras. Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. ¿Sí o no? ¿Guarda secretos que no quiere que nadie sepa? Pues ahora sí que yo sí guardo secretos que no quiero que nadie sepa. Ahora sí que sí, yo sí. Ok, segunda. A veces se siente remordimiento de conciencia y vergüenza, sí. En especial cuando hago memoria de cuáles no he dicho, cuáles no he platicado. Sí se siente un remordimiento y vergüenza de haberlo cometido. Tercera, ¿siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? Creo que sí, y también soy consciente de que Satanás lo hace. No sé ustedes, pero yo sé y soy consciente de que Satanás hace eso cada vez que yo quiero estar agradando a Dios o buscando más las cosas que le agradan. Sí, siempre viene a mi mente. ¿Y tú qué pretendes? O algo como eso. Ok, la siguiente pregunta dice, a veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio. Ah, no. Eso sí que no. Si todas las otras las contesté con sí, esta no la contesto con el sí, la contesto con el no porque sí me siento tan mal, pero no tengo en mi mente que no haya remedio. Y dudar que sí haya remedio, pues no. Estoy consciente de que hay remedio, lo único que falta es que yo vaya a Dios, le pida perdón arrepentida y entonces me conceda ese perdón y el remedio me lo provee él mismo, ¿no? Entonces, ok, esa yo la pongo no. Ahora sí cada uno vamos a poner nuestras respuestas. La última pregunta dice, ¿hay solución para una conciencia que le acusa? Ay, es lo que yo les decía. Recientemente tuve una incidencia en donde era muy fácil decir una mentira para que saliera beneficiada en esa situación, pero no me aguanto luego la culpa. Yo lo sé. Más de una vez he tenido una experiencia en la que yo he mentido o he dicho las verdades a medias de pronto también,
pero me he salido con la mía en esa situación. A veces solamente empezar la situación, luego viene una sensación de culpa y eso es la que más duele. Por eso decíamos que el pecado trae en sí mismo su propia pena o su propia castigo, porque te trae con la culpa todo el tiempo en tu mente y no te deja en paz. Y no te deja servir, no te deja ayudar, no te deja proveer a alguien más algún beneficio que viene de Dios, porque dices tú, ¿y tú qué? ¿Y tú en qué plan vienes? Vienes con una mancha negra queriendo parecer muy blanca o algo más o menos así es como vienen los pensamientos, ¿no? Ok, dice, los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza. Muchos nos sentimos impotentes de resolverlos. Nos preguntamos, ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? A lo mejor conmigo pudiera no imaginar cosas así como decir que pudiera yo decir que sean graves por el hecho de que me tocó vivir dentro de una familia cristiana desde pequeña, pero sea cual sea la falta, no deja de ser una falta y un problema delante de Dios. Entonces, yo no puedo decir que yo soy mejor que alguien más porque al final de cuentas sigo siendo un pecador que Dios ve como tal frente a Él. Entonces, no debo pensar que yo tenga mejor condición que otro que hizo un pecado de tipo diferente. Y eso sí es importante. Ok, entonces, ¿qué dice el texto aquí en el que vamos a enfocarnos ahora? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tengamos la confianza de que el pecado vendrá, porque es una situación que tiene nuestra naturaleza como humanos. Pero si hemos pecado, si alguno llegamos a tener un pecado, vamos a tener un abogado que no tendremos que esperarnos hasta llegar al cielo, porque él ahorita está sentado a la diestra de Dios y está cumpliendo esta función como abogado. Si Satanás quiere ir a acusarnos, él no va a poder lograr su cometido porque Jesucristo es justo y él sabe lo que ofreció y sabe quién es la persona que recibió ese ofrecimiento y a nosotros nos va a tener en esa posición ahora con más, con una condición diferente, Entonces, tranquilos, Satanás que venga si quiere y que trate de hacer lo que quiera y hacernos sentir la vergüenza, igual y la va a lograr en ese sentido, pero no nos va a hacer sentir derrotados con esa condición, esa situación. Ok, vámonos a las preguntas. Empezamos. Dice, ¿ha pensado alguna vez que necesitaría un abogado para defenderse ante Dios? Pues no lo habíamos pensado, ¿verdad? Hasta que empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver que va a haber un juicio y que van a salir esos libros, van a ser abiertos y que van a venir los muertos de donde estuvieron en el mar, los van a entregar sus muertos. Y todos van a ir a comparecer ante Dios de las cosas que han hecho, buenas o malas. Y nos toca a nosotros también, así que sí, vamos a necesitar porque van a aparecer las malas, queramos o no queramos. Entonces la respuesta que yo ya me di cuenta que sí, quizá nunca lo había pensado, pero sí vamos a necesitar de un abogado. ¿En qué condiciones necesita una persona un abogado? Pues aquí yo le estaba pensando en cómo describirle, pues, cuando una persona es culpable o cuando una persona es, como le llaman los policías o los detectives, presunto culpable. Es decir, alguien que se presupone que es un culpable, pero todavía no se le ha demostrado ser culpable. Entonces, si uno quiere creerse que no es culpable, pues de todas maneras lo necesita el abogado, porque ante su propia condición uno va a decir, pues seré presunto, pensando que no tiene culpa, pero aún así se necesita un abogado. Y al final de cuentas le va a caer el 20, pues, de que nada de que es presunto, va a ser culpable y sentenciado. Pero bueno, vamos a ver qué sentencia es la que le toca. Ok, vamos adelante.
Dice la pregunta número 2. Algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen, Dios me perdonará, hay otros peores, lo que veníamos diciendo hace rato. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice la Biblia? A la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda. A ver, una persona dice, es que yo no soy culpable, soy solo alguien que se presupone que es culpable, pero no. Exhíbanme todo lo que quieran y verán que yo no tengo nada como dicen, ninguna cola que me pisen. Pero bueno, la Biblia nos habla en el pasaje de Isaías 64:6 que sí hay una condición en la que se encuentra este tipo de persona que tiene esta declaración. Vamos a ir a la cita bíblica, ¿ok? Entonces, algo que ya les voy a lograr presentar ahora es que yo les decía, tengo que investigar en qué fecha, en qué época nació Isaías, o profetizó Isaías, porque de ahí me vienen unas cuentas de cuánto hace que se hablaba de esta profecía del Señor Jesús y años o generaciones, varias generaciones. Entonces logré encontrar estos datos, se los estoy presentando aquí. Entonces el profeta Isaías dice que ejerció su ministerio en Jerusalén desde el año de la muerte del rey Usías, que esto fue cerca del 740. Nos recuerdan antes de Cristo. Recordamos que cuando estamos hablando de años antes de Cristo, los años que son más alejados de la venida del Señor Jesucristo son más grandes y los años que son más cercanos a la venida del Señor Jesucristo son más pequeños, porque se van acercando al punto medio de donde empezó el año cero. ¿Ok? Dice que a lo largo de los reinados del rey Acaz y del rey Ezequías, ese fue el periodo en el que él se desarrolló. En la cita en la que estamos ahorita consultando, se encuentra entre los capítulos 40 y 46, que dice que el texto que encontré dice que carecen de datos bibliográficos. Entonces, más bien biográficos, diría yo, errándole un poquito a ese dato, biográficos, es decir, que no se sabe mucho de lo que pasó con Isaías en esa época. Encontré unas 4 más o menos etapas en las que él estuvo escribiendo, y en esta última etapa, cuando ya aparece este texto, dice que ya no se presentan muchos datos de ella, y los datos que se pudieran encontrar acerca de Isaías son los que se encuentran en la tradición judaica, donde vienen escritores que no son inspirados por Dios y que hablan de la historia desde un punto de vista, dijéramos, cultural, en las épocas de otro tipo de escritores, más de tipo historiadores en este caso. Y aquí es donde se encuentra una posibilidad de que la historia así se haya dado, ¿no? Dice que murió aserrado entre los años 693 y 639 más o menos, y que fue durante el reinado del rey de Manasés. Fue uno de los reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. El detalle de esto es que dentro de esta porción que nosotros vamos a checar ahorita se encuentra el texto, que es lo que tenemos entonces. Algo que sí me llamó la atención, que encontré también de que se dijo, es Jerónimo de Estridón, que nació en el actual Croacia. Dice que fue esto, él nace en el tiempo en el que él vivió, San Jerónimo fue en el año 374 en Belén, y murió en el 420, pero ya después de Cristo. Él es un líder religioso en la Iglesia Católica en esta época, y dice que él llamó a Isaías el evangelista. Ahí le puse otro error, del Antiguo Testamento. El evangelista del Antiguo Testamento quiere decir que él fue alguien que habló de Cristo en el Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan fueron evangelios porque hablaron de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces Isaías está hablando de la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok, el texto entonces dice así, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En esta porción lo que pasa con Isaías es que él está pidiendo él está pidiendo a Dios, haciendo una plegaria, pidiendo misericordia y ayuda. Este pasaje se encuentra en un enfoque de plegaria. Y le dice, y si vinieras, y si bajaras, y como pidiéndole que estuviera con ellos, ayudándoles, y de pronto viene a su mente y hace la pregunta, pero ¿quién se salvaría? Si bien todos, y ahora sí ya viene este texto, ¿quién se salvaría? Entonces luego viene, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces algo que no nos va a convenir en todo caso pedir a Dios en esto, bueno, en la petición de Isaías, como que luego le vino la reflexión y dijo, pues bien, si todos tenemos esta condición, ahora sí que quién se va a salvar, ¿no? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, que eso es lo que nos está indicando la pregunta acerca de este texto. ¿Qué dice la Biblia? Lo checamos, aquí queda en el texto, vamos al manual. Dice entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de las personas que creen? No, pues que todos son, dice, trapos de inmundicia y somos como suciedad. Todo lo justo que querramos nosotros pensar que tenemos, pues es como un trapo de inmundicia. De hecho, hay una parábola en donde alguien llegó a las bodas y llegó con una vestimenta muy de su propia visto bueno, y no fue aceptado por el jefe de familia de esa parábola, ¿no? Porque no eran las condiciones que eran aceptables en esa coincidencia de la parábola, y de nuestras acciones creyendo que son actos correctos y por ellos me puedo yo ganar el cielo. Dice, ¿hay alguien tan malo que está fuera del alcance del perdón de Dios? ¿Habrá alguna persona que haya hecho lo peor que se nos puede venir a la mente y que no esté dentro del perdón de Dios? Ahorita me estoy acordando de algo, pero vámonos a la cita. Vamos a encontrar la cita de Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esto es que el amor de Dios es tan grande que aun cuando seamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerdan que el Señor Jesucristo tuvo muchos altercados con los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Y una de las cosas que lo acusaban era que él era endemoniado, que estaba endemoniado, que por eso echaba fuera a los demonios. Y el Señor Jesucristo les hace muy claro que si le llegaran a ofender a él de una manera como lo estaban haciendo, ese pecado se les puede perdonar. Pero si ofenden al Espíritu Santo, ofender al Espíritu Santo, ese sí no se les va a poder perdonar. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo es el que se encarga de redarguir y de cambiar la mente en la persona. Y si no aceptan que esa persona del Señor, del Espíritu Santo, es quien dice ser, ¿qué esperanza tienen de encontrar salvación? ¿Qué esperanza tienen de que haya perdón, arrepentimiento y fe? Pues aunque quieran pensar, aunque queramos decir que sí, la misma condición de no creer ya no les permitió. Pero no está hablando de eso este pasaje, solo quise retomarlo para entender cualquier persona que quiere perdón va a alcanzar perdón. En otras palabras, cualquier persona que quiere encontrar perdón en Dios va a alcanzar perdón. La que no quiere encontrar perdón, pues ya se queda como estaba, condenado. Ok, vamos adelante. En el manual entonces encontramos unas preguntas ahí. Después, ¿sabía que tiene un abogado? A ver, esa es la otra.
quiero un abogado, pero yo sabía que lo tenía. Bueno, lo encontramos en la cita de Juan, primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino una carta que escribió Juan. De hecho, escribió 1, 2, 3, y la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces vamos a ir a nuestro texto en la presentación que tenemos. Ok, dice así. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que voy a ir de una vez haciendo un poquito referencia a la pregunta que nos pide que contestemos. Dice aquí qué tipo de personas están dirigidas estas palabras. Pues precisamente esa fue la que subrayé aquí. Dice ahí, hijitos míos. Hijitos míos, necesitamos entonces entender que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y la condición, yo le puse un poquito, pensando un poquito más allá de esos hijitos míos y su condición, que a ellos es a los que se viene a dirigir. Y dice ahí, si alguno tuviere pecado, entonces, hijitos míos, si alguno tuviere pecado. Esa sería para mí la condición, por eso lo resalté de esa manera. Por ejemplo, en el manual, entonces, le podríamos leer también lo que ahí dice. Dice ahí que hijitos míos, aquí sería, dice que un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo a ser su Salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Entonces, sí es válida la reflexión que venía haciendo sobre la condición, ¿verdad? Él reconoce que somos hijitos, hemos creído, pero también estamos en la situación constante del pecado, caer y caer. ¿Vamos bien? Entonces, en ese mismo texto, por eso ya no avanzamos, dice qué recurso tenemos en momentos de fracaso, según este versículo. Y eso también lo encontramos en ese mismo texto. Vamos a nuestra presentación. Dice, como dice, si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, este pasaje de la Biblia nos da la seguridad de que tenemos un abogado. Ok, entonces, teniendo un abogado, qué alentador saber que tenemos a un abogado que intercede por nosotros, ¿verdad? Qué alentador quiere decir que no nos vamos a ver culpables en un juicio, frente a un juez, frente a un acusador. Siempre vamos a tener alguien que va a estar presente como nuestro abogado defensor. Ok, en la pregunta 5 dice, algunos no confían en los abogados. ¿Es Jesucristo diferente? Yo tuve incidencia de un abogado en una ocasión y una de las cosas que más se repite en sus funciones es que piden dinero para todo, para un trámite, para otro trámite, para que lo agilicen, y al final de cuentas te alargan tanto el tiempo y no sabes tú cómo resolverlo, pero Dios siempre te echa la mano. Yo en esa incidencia nos echó la mano con un abogado cristiano, y ese abogado cristiano nos pudo ser intermedio ante otro que nos dio certeza de que estaba haciendo las cosas bien y nos resolvió el problema, un problema muy serio. Ok, entonces dice, algunos no confían en los abogados, ¿es Jesucristo diferente? Bueno, vamos viendo, según el versículo 1, el Señor Jesucristo es, ok, ya lo teníamos aquí también, ¿sí? El Señor Jesucristo no nada más es un abogado, sino que es un abogado justo. Un abogado justo. Eso es lo que le tenemos que colocar aquí en nuestro manual. Entonces, Él es justo. Medite en lo que esto significa para su vida. Si Él es justo, quiere decir que nos va a poder defender adecuadamente y no nos va a estar dando largas o no nos va a estar pidiendo condiciones, porque eso es lo que me pasó a mí en mi incidencia o mi experiencia.
Él va a ser justo y nos va a dar la oportunidad de que las cosas se resuelvan y se resuelvan de la manera más conveniente para nosotros. ¿Se imaginan? De la manera más conveniente para nosotros. Ahora, vamos a ver nuestra condición. ¿Cómo está nuestro caso legal? ¿Está fuerte o está débil? Es decir, nuestra condición es como aquel que decíamos que no cree que tenga nada que temer porque no es culpable, solo presunto, entonces va a creer que es fuerte su caso, ¿no? O débil porque se sabe que somos completamente culpables. Bueno, este texto de Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuestro caso entonces es sumamente débil porque somos culpables, sin justificación por nuestro pecado. Fíjense la reflexión que me vino no ahorita a la mente, sino cuando ya repasaba esta parte. Ya vimos que en Isaías él está haciendo una plegaria y él en la época en la que él está en la historia en la que venimos contando, una historia constante, en tiempo cronológico, en el 742 a 734, vamos a pensar que por ahí está él hablando de que las personas no tienen una condición correcta porque tienen suciedades y las justicias que tienen son inmundicia. Y Eclesiastés fue en la época del rey Salomón, porque Eclesiastés el rey Salomón escribió varios de estos. Se dice que el predicador, pero bueno, hay quienes dicen que no están convencidos del todo de que haya sido todo el 100% de él. Entonces yo quiero pensar, bueno, para no meterme en problemas, simplemente ubicarlo más o menos en el contexto de Salomón. Y Salomón encontré que su tiempo cronológico en la historia está en el 971 al 931. Estamos hablando de unos 200 años promedio, no muy matemática, ya ven. 200 años promedio y se está declarando este texto. Vamos a volver a leerlo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y 200 años más tarde con Isaías, ¿quién se salvará? ¿Nos podremos salvar? Pues si somos así, pecadores, con mucha inmundicia, todo esto. Y luego en los salmos y luego todos los textos nos vienen y nos hacen referencia que por la época que le veamos, siempre vamos a tener el problema de que nuestro caso es sumamente débil porque, como dice aquí, somos culpables sin justificación por causa de nuestro pecado. Entonces, ahora sí que ¿qué le buscamos y qué le damos vuelta, no? Esta es la condición y no hay de otra. Vámonos al punto 7. Dice, puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Esa sería la parte de que, bueno, si yo ya me declaré culpable, bueno, ya sé que soy culpable porque estoy pecando y tengo el pecado ahí constante conmigo sin poderme justificar por mí mismo. Entonces dice que cómo puede Jesús defender clientes culpables. Este mismo pasaje, pero en la segunda parte, ¿se acuerdan que habíamos visto dos versículos en esta porción? Vamos a revisar la segunda parte. Dice el primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algo que me llamó la atención es esa palabra, la propiciación. Y pues ahí va, me puse a investigar. Propiciación, según el diccionario bíblico, dice que es la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Y luego nos hace una aclaración, Dios es santo y su reacción vindicadora solo se aplaca, ¿sí? Solo se aplaca al quitar, aquí le falta una R, el pecado que la causó. Entonces yo hice alguna analogía aquí. Bueno, si yo tengo sed, la sed me la quito bebiendo líquidos, ¿verdad? No comiendo pan.
porque en todo caso me perjudica más mi sed. Entonces, para que Dios quedara satisfecho, puesto que su justicia está demandando un pago, es que se necesitaba este sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, el pecado causó la muerte, por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo tuvo que ser la causa o la que aplacara esa reacción. Habla de la ira, ¿no? De la ira de Dios. Está él en una condición de ira por causa de este pecado que causó la muerte, por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo aplacó esa ira y le dio satisfacción a la justicia que Dios demandaba, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro manual? De hecho, es algo muy parecido a lo que aquí estábamos mencionando. Dice ahí, explica también la propiciación. Dice la palabra propiciación, bueno, Él es la propiciación, aquí tenemos que en la línea que ponerle la propiciación. Entonces, la propiciación es la satisfacción de la deuda, la satisfacción cuando yo tengo a dos niños que se me están peleando uno con el otro, se me están quejando, y yo quisiera no poner un reporte que luego le tengo que dar un seguimiento fuera del aula, yo le digo al niño ofendido, bueno, ¿qué necesitas para satisfacer tu molestia? Que te pida disculpas, que te reemplace el daño que te hizo, tú dime, lo que tú me digas que sea satisfactorio es lo que yo te voy a cumplir para que te quedes ya tranquilo y satisfecho. Esa es la palabra que yo uso con ellos, que te quedes satisfecho. Entonces a mí se me hace muy fácil ahorita relacionar ese hecho de para satisfacer esa molestia, esa propiciación de Dios, ahora sí que solo se pudo lograr, ahora sí como dice aquí, la palabra propiciación que se encuentra en algunas traducciones de la Biblia significa el sacrificio por el perdón de los pecados. Su sangre aplaca la ira de Dios pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más, como las obras, la penitencia, etc. Acuérdense que hay algunas iglesias de nuestras sociedades o de otras regiones que buscan de otras maneras en satisfacer la justicia de Dios. Consideran que no es suficiente Cristo, es más, ni siquiera lo han considerado a Él. Aún los judíos siguen esperando a su Mesías. Entonces, hay que estar claros de que sí es cierto, el sacrificio de Cristo ya no exige nada más para Dios ya quedó saldada la deuda. También recordaba yo que en otra de las lecciones, en lecciones anteriores habíamos dicho que Satanás ya está, como decíamos, dando patadas de ahogado porque él ya fue vencido y ya se pagó el precio y ya se satisfizo todo el daño que hizo. Por lo tanto, ahorita trata de ver qué puede hacer en este lapso de tiempo de aquí hasta la segunda venida del Señor Jesús. Pero él ya no tiene ninguna oportunidad más que la que le demos nosotros y los que no hemos creído en él, en el Señor Jesús. Ellos le estaban dando oportunidad a Satanás. Ahora sí que él está me acuerdo que en el básquetbol decía alguien paradito que no corre por la cancha, no se cansa, nomás está abajo del aro esperando a las caiditas, es decir, el balón que le caiga es la ganancia sin agotarse ni nada. Pues así creo que está Satanás. A las caiditas a ver qué balón le cae, es decir, qué persona le cae, sin esfuerzo ya, porque no lo puede, porque ya no tiene manera de lograr algo por su poder, porque ya no tiene. Entonces, ojo con esto. Dice aquí algunas verdades, como dice aquí, vamos al cuadro que aparece aquí. Algunas verdades sobre nuestro abogado. ¿Es justo? No gana con trucos ni maniobras legales. Dice que distorsiona la verdad, no puede ser sobornado ni usa mentiras, es lo que venía yo diciendo, el que le dé más dinero le da el gane. Cristo está defendiendo clientes culpables, innegable, ¿verdad? Sin él, sus clientes no tendrían defensa ni esperanza de triunfar. Cristo va solo ante Dios para defenderlos. No nos
llama a testificar porque sería en vano, estamos sin excusa, nos acribillamos a nosotros mismos y nos dijera, a ver, venid a excusas. Oh, no hay de manera de poder hacer sería en vano. No, mejor no hables, no digas nada. Luego dice, su adversario es el diablo, cuya táctica es acusarnos, según Apocalipsis 12, del 10 al 12. Este texto no lo tengo en nuestra base de datos, pero me gustaría que lo pudieran escuchar. No me percaté pues de poderlo ubicar, pero lo que vamos a hacer es que lo voy a leer. Dice ahí Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este texto ya lo habíamos leído en la otra ocasión donde hablábamos del Cordero, porque mencionábamos que el testimonio de ellos fue haber declarado que tenían fe en Cristo. Ese testimonio era el que les había vencido, dice, por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio, porque con la boca se confiesa para salvación. Este es otro texto que recuerdo, me parece que en Romanos. Entonces dice que es el Señor Jesucristo, necesitamos creer en Él y tener fe en Él es parte de la condición para ser salvos, y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Ese es el texto que completa el contenido. Entonces estamos en esta, dice que Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre, ¿verdad? Ok, la siguiente dice, no proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte, la deuda ya está cancelada. Cuando llegamos al juicio, entonces se nos declara, nos encuentran culpables y está admitido, él es culpable, pero el pago por esa deuda, por ese pecado, por esa condición que ahora se le tiene que someter, ya se pagó y ahora se le adjudica a él también. Ya murió, ya Jesús murió, él murió y esa condición del pago se le adjudica a él también. Qué condición, ¿verdad? Digo, qué bendición tenemos con esto. Somos culpables, tenemos necesidad de un castigo, pero el Señor Jesús ya pagó esa deuda y ahora como abogado viene y la aplica hacia nosotros en nuestra defensa. También ya habíamos comentado eso cuando la parte del Cordero. Ok, vamos adelante, dice en 1 Timoteo 2:5, este texto sí lo tengo en nuestra presentación y vamos a leerlo. Dice que vamos a verlo ahí. Ok, esta es 1 Timoteo 2:4, dice, les estoy pidiendo que nos vayamos un versículo antes y un versículo después, nada más para encontrar una idea más completa. Está hablando de Dios. Este texto, el versículo antes del 5, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estoy resaltando las partes que van a contestar nuestras preguntas, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces,
Ahí es donde estamos. Dice que un solo mediador entre Dios y los hombres y luego Jesucristo hombre. Vamos entonces a nuestro manual para ubicar dónde hay que contestar estas preguntas. Y esto es aquí, ¿verdad? Dice, hay un solo, ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Y luego aquí le ponemos Jesucristo. Dice, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Qué es un mediador? Lo veníamos medio platicando al inicio. Bueno, aquí lo menciona. Es uno que intercede entre dos personas tratando de reconciliarlos cuando hay problemas. Entonces, una persona que es intermedio, pues alguien que pueda ayudar a que se uniera. Yo tengo 2 hermanas y una cosa que yo le decía a mi hermana más menor que yo, que nuestra hermana mayor vivíamos muy cómodas las 3, pero resulta que se nos casa nuestra hermana mayor primero y nos quedamos las 2 y nos dábamos una de contradicciones y conflictos que teníamos entre las 2 y nos dimos cuenta de que nuestra hermana mayor nos era intermediaria o mediadora de pronto entre las 2. Pero eso es una incidencia que estoy recordando, que ya luego nos hicimos muy sociables o muy amigas, mi hermana menor y yo, pero en su momento, mi hermana mayor tenía 20 años cuando se casó, fue la primera de los 9 que somos de familia y pues esa fue una situación un poquito complicada para nosotras, pero bueno, es alguien que se encarga de mediar entre las 2. Dice aquí el versículo, en el siguiente punto, dice que ¿cuántos mediadores hay según 1 Timoteo 2, 5? Ese texto lo tenemos aquí todavía en la presentación. ¿Cuántos mediadores hay? Solo uno, ¿verdad? Porque hay un solo mediador. Entonces no le demos vueltas, solo hay uno. Y dice, muchas personas no creen, volviendo al texto, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, más bien buscan a otros para interceder por ellos. Bueno, de que saben que necesitan a alguien para interceder, pero no piensan que Jesús sea el que debe ser. Y luego nos viene la pregunta, ¿cuáles son algunos intermediarios que la gente busca para interceder por ellos ante Dios? Yo digo que el medio más común son los que llaman santos. En varias religiones sucede de que hay alguien que tuvo una vida como muy apartada y con eso les hacen con condiciones mejores para poder estar en relación con Dios, para abogar por ellos. Otra cosa que por ahí vimos es que la imagen en una figura que simboliza a la persona que se quiere en condición, que se cree en condición mejor. O, por ejemplo, un líder, un sacerdote, o una persona sacerdotisa, o normalmente así le llamamos. De hecho, a veces uno cree que hasta nuestros pastores, ay, abogue por mí, porque usted ore por mí para que. Entonces, a lo mejor también caemos en eso como cristianos, los que de alguna manera tenemos en nuestro contexto pastores también. O objetos también, el símbolo de la imagen, el objeto, o a veces una oración. Yo recuerdo que a mí me decían, mira, lee esta oración para que te ayude a esto. Entonces, es probablemente porque creen que la oración en sí misma, ese rezo o esa oración en sí misma, es la que te va a resolver y te va a ser intermediario. Decíamos que tuviéramos mucho cuidado de no pensar que la oración en sí misma nos da lo que queremos, sino que es Dios mismo, ¿no? El hecho de decir es que la oración es muy poderosa, pues yo diría no. Estamos hablando de que Dios es el poderoso, pero la manera de podernos dirigir a Él es a través de la oración. Entonces, creemos que hay muchas, vamos, y le podemos poner una lista larga, ¿no? Ya para no darle más a esto. Ok, el alto ya saben, para reflexionar. Vamos a reflexionar. Dice, la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos, solo Jesucristo. Dice, ¿ha contratado a Jesucristo como su abogado?
o está confiando en sí mismo o en algún otro. ¿Se acuerdan de aquella persona que cree que sus ropajes son adecuados para esa fiesta a la que se les invitó y resulta que no? Entonces, acuérdense que el contrato, viéndolo ahora como abogado, es haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Buscar el arrepentimiento como una de las maneras de poderse acercar y poder acudir a Dios en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no, aquí esa es la condición. Si sí ha firmado un contrato, yo les recuerdo que se los he platicado. Tenía yo 10 años cuando decidí que Cristo fuera mi Señor y Salvador, y ya cuando por fin entendí de manera más clara a los 15 años, estaba yo ya haciendo como que más consolidación de mi fe en Jesús, porque me tocó nacer en una iglesia evangélica. Entonces, si no lo ha puesto su fe ni ha hecho este contrato, entonces lea y firme el contrato. Aquí está a un ladito, el contrato con mi abogado en la columna al lado, si está de acuerdo con lo que dice. Entonces vamos a ir arriba otra vez y vamos a leer el contrato para que, si su condición es que no ha hecho un contrato, pues este sería el buen momento. Lo vamos a leer desde arriba porque no hemos leído esta parte. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición en la que todos estamos. Todos pecamos, por lo tanto no hay gloria, por más que le queramos ver. Ninguna manera, acuérdense. Entonces ahí está, este es el contrato que está pagado con la sangre de Cristo. Ya nada más falta que cada quien se lo adjudique. Yo lo quiero, lo tengo y lo acepto, ¿no? Con el abogado que estoy. Dice: el contrato con mi abogado. Ese es un ejemplo, ¿no? Una ilustración. Dice: contrato con el Señor Jesús. Necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. No tengo defensa ni excusas para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre. Entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Además te ruego por mi vida para servirte. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Aquí yo les invito a que le pongan, si esta oración y esta petición la quiere hacer el día de hoy, anótele ahí su nombre y la fecha del día de hoy. Pero en el caso de los que lo hemos hecho en tiempo pasado, yo no diría en qué año lo hice, porque ya ven que como mujeres nos cuesta trabajo admitir la edad que tenemos, pero puedo decir que cuando yo tenía 10 años y confirmé y consolidé a los 15 años. Eso sería lo que yo le podría anotar en este espacio aquí de fecha. Muy bien, aquí en esta lección hay varias ilustraciones y vamos a ir a la siguiente ilustración. Ahora viene mi abogado y es un autor desconocido. Vamos a ver si lo podemos ir leyendo. Es una redacción un poco interesante. Dice: después de vivir una vida buena, mi tiempo en la tierra llegó a su final. La primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal. Las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal, que era la persona más desagradable que jamás había visto. Me dio una mirada malvada y gruñó. Al sentarme, miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero amable y bondadoso que me pareció familiar. De repente la puerta de enfrente de la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra.
Me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento, dijo: «Comencemos». El fiscal se levantó y dijo: «Mi nombre es Satanás, y estoy aquí para demostrar por qué el acusado merece el infierno». Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que había robado y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista, ni para mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado por completo. Me sentía molesto por todo y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cancelar algo de lo malo? El acusador terminó diciendo con furia: «Este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas las acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario». Ok, continúa acá. Dice: «Cuando ya era un poquito más tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición, aún contra las protestas de Satanás. Mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar. Era Jesús que me representaba, mi Señor y Salvador». Se paró frente al banco y dijo con voz suave al juez: «Hola, papá». Después dijo: «Satanás está en lo correcto cuando dice que este hombre ha pecado. Esto no lo vamos a negar. Aceptamos los cargos contra mi cliente. También tiene razón que este hombre merece ser castigado con la muerte». Respiró profundamente y dio vuelta hacia su padre con manos extendidas y proclamó: «Pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna. Él me ha aceptado como su Salvador, entonces es mío». Continuó diciendo: «Su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano». Satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia, sino misericordia. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar hacia su padre y decir: «No hay nada más que hacer. Yo lo he hecho todo». El juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza mientras las siguientes palabras salían de su boca: «Este hombre está libre. El castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso cerrado». Mientras salía del salón con mi abogado, podía escuchar a Satanás gritando: «No me daré por vencido. Ganaré el próximo caso». Pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo: «Todos los que se han acercado a mí pidiendo que yo les represente han recibido el mismo veredicto que usted. Totalmente pagado». Por eso les invitamos que a los que no han contratado a Jesús, no han creído en Él, en el sacrificio que Él tuvo en la cruz para perdón de pecados, que no lo han aceptado como propio, no se tarden en hacerlo, porque no estarían contando esta historia en su caso. Ok, vámonos adelante. Hay otra ilustración más. Vamos adelante. Dice: unos pioneros estaban, mi refugio. Unos pioneros estaban cruzando las praderas del viejo oeste en búsqueda de tierra para cultivar. Viajaban en carretas cubiertas con lona jaladas por bueyes y su progreso era muy lento. Un día, con horror, vieron en la distancia una nube de humo extendiéndose por kilómetros, llenando todo el horizonte. Era evidente que un incendio avanzaba rápidamente hacia ellos desde el oeste, consumiendo el pasto seco de la pradera. Habían pasado un río el día anterior, pero no había tiempo para regresar allí. Estaban paralizados de miedo. Un hombre se hizo cargo mandándoles a prender fuego al pasto tras ellos. Una vez que se había
Quemado un buen espacio, todos se refugiaron en el terreno quemado. Mientras el terrible incendio se extendía velozmente, una niña pequeña clamó con terror: ¿Estás seguro que no seremos consumidos por el fuego? El líder respondió: Hija mía, las llamas no nos pueden alcanzar aquí porque estamos parados donde el fuego ya pasó. Estamos a salvo. Y así fue. Qué ilustración de la seguridad que podemos encontrar en Cristo. El fuego de juicio de Dios pasó sobre él y así se ha convertido en nuestro refugio. Estamos seguros para siempre porque estamos parados en el refugio donde el fuego ya ha pasado. Hay unas palabras poéticas sobre él: venganza de lo alto cayó, que nos hubiera hundido al abismo. Por nosotros padeció y así es nuestro refugio. Qué bonita ilustración aquí. Estar en medio de donde ya pasó el fuego fue su salvación y así es Jesús para nosotros. Mi rey viene. Dice aquí, en la imagen aquí, dice aquí que viene con las nubes. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos cómo lo vieron ascender en nubes? Y así como lo vieron ascender en nubes, así lo van a ver descender cuando el Señor Jesús regrese. Y no lo van a ver, digo, lo vamos a ver, yo también lo voy a ver. Y lo van a ver ustedes si así han creído también y lo esperan. Dice, de los pasajes de la derecha podemos aprender lo siguiente sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, primero leemos los pasajes, ¿qué les parece? Y luego ya podemos hacer la lista de lo que cada una de ellas nos está diciendo. Ok, dice aquí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un comentario que me viene a la mente es que decía, se le dice a una persona que no cree en Cristo que al final, que no quiere doblar su rodilla ante Jesús como Señor, este texto nos dice que sucederá aun cuando no lo haga por decir algo de buena gana o de convicción. Dios le dio este poder para que toda rodilla se doble delante de él en el juicio, para condenación o para vida. La rodilla de todo ser humano, ser viviente, estará postrada ante Jesús como Señor, Rey y Señor. ¿Qué tal? Ok, este está en Filipenses 2 del 9 al 11. Ok, en el siguiente texto dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También habla entonces de las nubes. En el de Apocalipsis 1:7, ese fue. Ahora en el siguiente dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Uno más, el último. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escritos este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 15 y 16. Ahora sí vamos a las preguntas, más bien las declaraciones que surgen a raíz de o basados en estos pasajes. Uno dice: todos lo verán venir. Lo que ahora es invisible será a la vista de todos. La siguiente dice: será reconocido en toda la tierra y en los cielos como Rey de Reyes. Es lo que les decía, todo ser viviente va a reconocerle como el Rey y va a postrar su rodilla.
ahora sí que no lo va a poder, así será, no va a haber de otra, así será. Será reconocido antes de establecer su imperio, juzgará con furor a las naciones. Se lamentarán cuando se den cuenta de que están del lado equivocado, pero será demasiado tarde. Él vendrá como juez, es lo que aprendemos. Él vendrá a juzgar si su anterior venida fue para salvar y darles la oportunidad. Todo este tiempo que Él no ha venido es para darle la oportunidad de que se salve. Toda persona, una persona más cada vez, una más. El tiempo, vamos, si un día se retrasa, un día más para que una persona le conozca. Y va a ser demasiado tarde cuando ya Él esté presente. Y la siguiente dice, su mando no tendrá fin jamás. Habrá constancia, no como la inestabilidad e inseguridad del mundo actual. Hablábamos en la clase pasada de que de pronto nos era conveniente tener una república como país en donde tenemos un gobernante a nivel nacional y luego un gobernante a nivel estatal y un gobernante a nivel municipal, que de alguna forma nos da conveniencia si uno no hace bien su trabajo, no ha hecho buenas acciones, al menos el gobernante sí o el municipal sí, y así es buscando tener alguna esperanza, diríamos, pero el mando de nuestro Señor ya no va a tener que estar produciendo en nosotros un anhelo insatisfecho, diríamos, porque Él va a juzgar con justicia y va a ser constante en la condición en la que nos va a mantener. Por eso habla de constancia, porque no habla de inestabilidad o inseguridad. Sabemos que cuando una persona trata de hacer el bien en nuestra comunidad, siempre va a haber alguien que sale perjudicado y no le favorece que ese bien se haga, por lo tanto buscan cómo lo van a eliminar. Y es una condición que nos quita la esperanza de que las cosas lleguen a cambiar. Pero si nosotros fundamos nuestra esperanza en el Señor Jesús como el juez y el que ya tiene dominio de toda nación y todo pueblo hoy en día, todo está bajo sus pies gracias a que Él logró vencer la muerte, decíamos la clase pasada. Entonces, nuestra esperanza no debiera estar basada en nuestro gobernante, presidente nacional, o nuestro gobernante estatal, o nuestro gobernante municipal. Si ponemos en las manos de Dios la paz de nuestra ciudad, la paz de nuestro país, Dios hará posible. Podrá usar esos instrumentos de los que yo estoy hablando, pero Dios lo hará posible. Si no perdemos de vista este concepto de que Dios es el dueño y Jesús es la autoridad ahora, sobre todo reinado, por sobre todo poderío, entonces, si no lo perdemos, nuestra esperanza va a seguir, a pesar de que quieran quitarnos el bien que se nos está de alguna manera ofreciendo aquí en la tierra. Bien, ¿qué dice aquí? Pensemos, sin imagen ni nada de los dibujitos del alto, pero aquí hay para pensar. Dice, pensemos, ¿cómo le hace sentir el leer estos pasajes de Apocalipsis? Primera opción, tengo temor, no sé cómo me irá en el día del juicio. Tener temor. La otra, me siento seguro, tranquilo, no pasa nada, yo ya estoy convencido de lo que vendrá y cómo me vendrá. Y el otro, me animo a seguir haciendo lo bueno aun cuando otros se burlan de mí. Aquí la invitación es poder no elegir o no tener el temor y no tener incertidumbre de que cómo nos vendrá en el día del juicio, porque en realidad podemos asegurarnos de cómo nos vendrá. Y si tenemos a un abogado que es Cristo, y aún en el día a día que nos hace falta un abogado, ahí estará.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, aquí tiene usted su pasaporte listo para entrar en el reino. Ese pasaporte es Jesucristo. Es el boleto de entrada, es el medio para poder entrar. ¿Estará usted entre los que se lamentarán o entre los que se regocijarán cuando venga el gran rey? Yo estoy segura de mi fe, porque sé que fue un regalo de Dios mi fe, el creer en Cristo, sé que fue un regalo de Dios para darme salvación. Él me puso el querer y el sentir porque era su buena voluntad para mí, por lo que yo sí me voy a regocijar y disfruto esta condición en la que Él me puso. Por lo tanto, yo le invito a que no tarde en poder considerarse dentro de los que ya están seguros en su fe. Hasta aquí termina la lección. Vamos a hacer una oración para terminar y cerrar el tema de la lección de hoy. Padre Santo, gracias porque sabemos que vendrá un juicio. Sabemos que tú estarás ahí en el tribunal y tú estarás como juez haciendo el papel de dar sentencia, Padre. Pero también te damos gracias porque tú has provisto que Jesús, nuestro Señor Salvador, sea también nuestro abogado, nuestro Cordero, nuestro Creador, nuestro Pastor, ahora nuestro abogado. Padre, gracias porque te has dado a conocer ante nosotros a través de Jesús como tantas maravillas que nos das. Es un paquete completo, un paquete lleno de más condiciones de las que esperábamos, y gracias te damos, Señor, porque tú lo tenías planeado todo y porque nada se escapa de tu mano. Tu soberanía lo hace todo posible, y aún el habernos visto con misericordia, Padre, sabiendo que teníamos una condición y tenemos una condición, aún así tú usas de misericordia para darnos. Permítenos verte con claridad día a día en nuestras condiciones diarias y tener la esperanza que necesitamos para no desanimarnos y para no detener nuestro pie para seguir adelante en esta vida, en este día a día, en nuestro vivir. Ayúdanos a vivir, Padre, a disfrutar estar en la tierra entre tanto que tú no nos llamas a tu presencia. Permítenos disfrutar de conocerte, disfrutar de empaparnos del conocimiento tuyo y de las bendiciones que nos has dado a través de Jesucristo. Concédenos el gozo día a día que nos falte y consuélanos en los momentos que nos estemos en el desfallecer, Padre, en las condiciones que nos dan sufrimiento y dolor. Padre bendito, gracias porque tú nos concedes aquellas cosas que te pedimos en el nombre y en todos los méritos y acciones que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y en ellos y en el nombre de Él es en que te pedimos todo esto. Amén. Hasta pronto.